El espíritu humano en el espejo de la fuerza creadora divina. Desde hace mucho tiempo, muchas personas han anhelado volverse divinas. Impulsados por esta visión, intentan romper con fuerza la frontera que se extiende sobre ellos como una bóveda impenetrable dada por su origen espiritual. Hay una gran diferencia entre lo divino y lo espiritual. Y una persona en esta dirección es y seguirá siendo espiritual para siempre. A pesar de esto, sin embargo, tal o cual persona quiere alcanzar las alturas por encima de su especie, porque en su comprensión de algo superior ve en ello posibilidad de un grado más ilimitado para su voluntad. Por lo tanto, quiere elevarse por encima de los de su clase y así convertirse en alguien que influye en el curso de las cosas en el otro mundo desde arriba. Abierta o encubiertamente, anhela que mundos enteros cooperen según su propia voluntad. Algunas hablan abiertamente de ello con entusiasmo y tratan de persuadir a otras personas que hagan lo mismo porque están seguros de la rectitud de su deseo, de que el estado divino puede lograrse mediante un esfuerzo concentrado de su espíritu hacia esta meta. Otros entonces lo guardan en su interior y solo anhelan en secreto algo así, pensando que podría ser una satisfacción en la realización de su alteridad que sienten en sí mismos. El deseo de alcanzar lo divino está siempre íntimamente relacionado con la madurez del espíritu humano. Al saborear todo lo que es libre albedrío contiene dentro de sí, el espíritu inmaduro desea controlar tanto como sea posible y para ello necesita mantener una visión de la posible divinidad dentro de sí mismo. Quiere tener una visión de la posibilidad de su desarrollo hacia arriba lo más alto posible y quiere tenerla ilimitada. Por lo tanto, cree que elevarse hasta el límite de lo divino es único y exclusivamente obra de su conciencia. Está seguro de que si decide hacer algo así, entonces no hay obstáculo que le impiden lograr su objetivo. Después de todo, el conocimiento del libre albedrío le dice que solo depende de él. Incluso cree que es impulsado y alentado a esta meta desde las mismas alturas divinas. Al menos está la opinión basada en las declaraciones de quienes, como maestros místicos, hablaron al respecto. Está convencido de esto sin conocer la realidad del desarrollo posterior que estos místicos esperaban más adelante en los efectos de las leyes de la creación. Puede pensarlo de esta manera porque no sabe que todos estos puntos de vista sobre la divinidad del hombre son sólo los reflejos de todos aquellos que avanzaron a tientas pensando que habían madurado para comprender la naturaleza del libre albedrío actuando en su espíritu. Y es precisamente ese libre albedrío mal reconocido en la inmadurez del espíritu el que incita a muchas personas a desconectarse para convertirse en aquel que codetermina el desarrollo de toda la vida, situándose en su apogeo. Desea fuertemente elevarse finalmente desde el nivel en el que solo es guiado y educado hasta el nivel de quien es él mismo el líder, educador y determinante. Por supuesto, está hábilmente envuelto en palabras llenas de humildad y renuncia que menciona un gran amor por el mundo entero.
En esto se busca la conformidad con cómo Dios lo hace y que solo se acerquen a su grandeza con humildad. Por muy bonito que suena por fuera, en el fondo arde ese ardiente deseo de llegar a la cima más alta como principal voluntad impulsora de todos los esfuerzos. Esta fuerte voluntad está relacionada con la chispa espiritual y su autoconciencia gradual. Es un cierto grado de madurez, o más bien inmadurez, que afortunadamente muchos espíritus humanos pasan por completo, pero algunos de ellos se demoran en él por mucho tiempo y se enreden. La madurez evolutiva del espíritu que camina con confianza pura e infantil en los senderos de la obra de la creación posterior tocará estas consideraciones solo levemente, pero a menudo no lo hará en absoluto. En parte, por lo tanto, es natural pensar hacia dónde pueden conducir los caminos del desarrollo del espíritu y durante cierto tiempo tal pensamiento puede acompañar a una persona en su ser. Como es obra del renacimiento del alma humana desde su camino inicial de exploración infantil de sus facultades hacia un grado más elevado y más sabio, es en parte comprensible que los hombres aspiran a volverse divinos y por lo tanto son pocos a quienes tales preguntas no se les han ocurrido alguna vez. Parte de esto puede ser natural por un tiempo si lo vemos como parte del nivel de madurez de una persona. Afortunadamente, la mayoría pronto reconocerá las limitaciones naturales del alcance de su propia voluntad y junto con el reconocimiento interior de esta limitación del espíritu humano, volverán a entrar en el ciclo de los acontecimientos cotidianos, lo que les proporcionan otras experiencias y otras preguntas. Con el avance de la madurez, este deseo se desvanece por sí mismo porque entonces aparece como algo infantil en el conocimiento posterior de su espíritu. Muchos entonces se avergüenzan de tal tontería y quisieran retomar su antiguo razonamiento celoso. Estas personas no deben preocuparse más por recortar sus consideraciones previas en el desarrollo espiritual. Debe olvidarse de la misma manera que los niños pequeños olvidan sus diversas ideas ingenuas sobre el mundo. Si el espíritu avanza más en su madurez, entonces también se percibe desde la luz en un nuevo nivel de su clarificación y al mismo tiempo el pasado se vive gradualmente y se equilibra, por ejemplo, solo por un estado de vergüenza interna grave para el discurso anterior. Este nivel de madurez en conocer la naturaleza de los dones del libre albedrío es en realidad muy fácil de superar. Sin embargo, una cierta parte de la gente todavía tiene una pregunta candente sobre sí y cómo pueden acercarse a Dios con su conciencia y comprensión. Al darse cuenta de sí mismos, el interior de tales tontos quiere volverse divino al final porque creen que es solo una cuestión de su desarrollo. Tal cosa es un malentendido de la naturaleza humana misma. En el espíritu desde su mismo comienzo descansa la limitación natural dada por su origen. Después de todo, despertó como una criatura en la obra que ya había sido hecha aquí por la palabra del Creador, y sólo posteriormente el hombre subió a su conciencia desde esa palabra. Por esto vive y obra en la creación y sin su espacio no puede ser consciente de sí mismo. Sin embargo, el Creador en su nada está por encima de toda la creación y su voluntad actúa con sabia bondad amorosa hacia toda la vida. Esto distingue fundamentalmente lo espiritual en el hombre de lo divino.
Consideremos una vez en la secuencia de eventos Dios, el Creador creó la obra y con su voluntad omnibarcante puso en ella leyes de creación permanentemente sabias. El espíritu humano solo surgió posteriormente de estas leyes de la creación, nació de ellas y sigue siendo su hijo para siempre. Desafortunadamente, muchas personas no se permiten ser eso cuando están preocupadas por el deseo de su ascensión a lo divino. Luchan con eso no estando dispuestos a admitir la derrota antes de tiempo en un combate que también es solo un combate provocado por su deseo equivocado. Pero aquí estamos de nuevo en el moello del asunto. En gran parte del pensamiento de la gente sobre el mundo y la creación de hoy hay confusión y falta de claridad. Por lo tanto, el conocimiento de la propia conciencia y la capacidad del propio libre albedrío conlleva una serie de preguntas sin respuestas para el hombre. Entonces, es cierto que cuando una persona es a menudo consciente de su propia voluntad en la toma de decisiones, quiere transferirla con fuerza a una influencia externa en su perspectiva limitada para que las cosas dentro de la obra de la creación se gobiernen de acuerdo con sus ideas y deseos. Sin embargo, el ejercicio ilimitado de su voluntad se opone a las fuerzas de las leyes de la creación que siempre lo derivan una y otra vez, ya sea que quiera eludirlas o expulsarlas de su vida. Con su voluntad siempre tropieza de alguna manera con estas leyes y luego lo conducen por caminos sólidos que no puede cruzar. Por eso, muchas personas encuentran que no tienen la fuerza para elevarse por encima de los efectos de las leyes de la creación que actúan sobre ellos y que en muchos momentos intervienen irreconciliablemente en sus vidas, cumpliendo una voluntad superior a la suya. Aquí lo lleva al desafío, la irritabilidad o, por el contrario, a la pérdida de voluntad, al entumecimiento o incluso al rechazo total de la vida. Rara vez conduce a una humildad puramente experimentada, resultante del conocimiento de lo que el Creador le ha dado realmente para cambiar y crear de acuerdo con las leyes primigenias de la obra de la creación. Sin embargo, en el espíritu humano hay muchas facultades nobles y valiosas que se les pueden mostrar para que en su debido control pueda aprender a usar el don del libre albedrío y así elevarse a un grado de madurez en el que puede convertirse en un verdadero co-creador de vida en ciertas partes de la obra de la creación. Cuando se pone en manos del espíritu humano, casi nadie en la tierra se da cuenta hoy. Esto se debe a que generalmente esa voluntad de gobernar es mal percibida por el pueblo. Distorsionado por las nociones de omnipotencia, se convirtió en un camino falso y, por lo tanto, al final, incluso aquellas habilidades que residen en el espíritu humano tuvieron que ser atadas necesariamente por los sirvientes del ser. Al mismo tiempo, el espíritu humano podría, en cierto sentido, gobernar con su fuerza interior casi todas las etapas de la vida en la obra posterior de la creación. Para la obra posterior de la creación, sus fuerzas son suficientes. Sin embargo, aquí está permanentemente sujeto a las omnipresentes leyes de la creación. Aquí, sin embargo, el espacio está reservado por sus habilidades para hacer realidad sus motivaciones, es decir, para darles vida. Gracias a las habilidades que le son conferidas como habitante espiritual de la obra de la creación, puede poner su voluntad en los niveles de los mundos sutil y del pensamiento.
En esta posibilidad de ejercitar los propios motivos y la propia voluntad, vibra el reflejo real y, aunque lejano de lo divino, que se regala al espíritu como equipamiento para una vida plena en la creación. Con este regalo puede ser para siempre un participante en el desarrollo de partes enteras de la obra de la creación. Puede sacar alegría y amor para sí mismo de esta creación si aprende a usar su voluntad para el bien y el uso sabio. La noble fuerza que fluye hacia él por tan amorosa y sabia co-creación siempre lo elevará cada vez más al estado dichoso de devoción y servicio fiel a la luz y el amor del Creador. Queriendo ser un maestro, inflamado por la bondad interior, experimentará la felicidad más alta al conocer el verdadero contenido de servir. Servir a la luz significa, en el más alto grado de experiencia, poder gobernar con las fuerzas que surgen de las posibilidades de una determinada especie espiritual o también esencial en la obra de la creación. Para controlar las grandes habilidades y fuerzas que fluyen a través del espíritu, a través de su capacidad de integrarse creativamente al conjunto de la gran armonía de la obra de la creación, es algo que las personas pueden usar una vez bastante conscientemente para apoyar el desarrollo de sus partes completas. Todo esto lleva en sí la generación espiritual humana que debe aprender a situarse en ella correcta y puramente con responsabilidad consciente. Pero miremos a nuestro alrededor cómo manejamos estas habilidades los humanos, cómo las usamos aquí mismo en la tierra, que el Creador le da al hombre como un lugar de aprendizaje espiritual en el uso del libre albedrío, donde la fuerza pura de las facultades espirituales podía ser inmediatamente ejercido por los hombres para crear y dar forma solo a obras hermosas, donde podía y debía reinar una alentadora armonía permanente. En todas partes encontramos solo caricaturas desesperadas, alejadas de toda sabia creación y gobierno. El hombre, en su anhelo, se esfuerza por igualarse a Dios en el cumplimiento de su deseo de influir también en toda la obra del universo, pero al mismo tiempo podemos mirar el resultado infame de su dominio en el ejercicio del libre albedrío aquí en esta tierra. La tierra aquí es un plano de material gruesa del ser que desde el principio fue confiado a la raza humana para administrarlo y vivir en él de acuerdo con su mejor creencia en lo que es correcto y así ser como un reflejo de la creación de Dios. Hoy vemos como este llano, antes tan bendito, ha sido destruido durante mucho tiempo por la crueldad y torpeza de personas que nunca pidieron la verdadera voluntad del Creador. Al mismo tiempo, solo la parte más pequeña de las habilidades humanas para gobernar la materia se usa para tal resultado. Para que el hombre de hoy pueda controlar la materia, debe interferir en ella con herramientas equivalentes, es decir, nuevamente solo con las formas materiales de su mente y sus manos, porque no puede hacerlo de otra manera. También llega a los planos más sutiles de la materia con sus pensamientos y sentimientos. Podemos verlo tanto en el mundo exterior como en el mundo de los pensamientos y en las formas despertadas por la voluntad interior en las partes aún más finas de los niveles sutiles. En todas partes encontramos el resultado de la creación humana.
Vemos la declaración de su dominio creativo sobre estas fuerzas en los niveles en que Dios Padre le confió para la parte de desarrollo de su viaje desde el principio. El triste resultado del estado actual habla más claramente de cuán irresponsable es el hombre como gobernante y administrador de la vida en esta parte del mundo que le ha sido completamente confiada. Miremos solo a nivel de las especies pensantes, donde el hombre es el verdadero creador de las formas y de los seres para los cuales el amor de Dios Padre le ha dado sustancia para formar. Esta es, en última instancia, una declaración incriminatoria sobre el estado de la verdadera dirección humana. La creación y formación de monstruosidades, bajezas y fealdades es evidencia de cuán lejos está una persona de comprender sus habilidades y también la responsabilidad que resulta de estas habilidades. Con todo lo que ahora vive aquí en la Tierra y en los mundos de pensamientos que la rodean, Goethe probado el lastimoso acercamiento del hombre al don de poder moldear y crear con su voluntad. El resultado es la profanación y destrucción de todas las partes que le fueron dadas al espíritu humano en el principio como niveles de la materia virginales, puros e iluminados por la luz, esperando ser plantados con las semillas de su voluntad benévola. Ni siquiera es digno de ser etiquetado como la obra de un ser espíritu, y mucho menos el portador de una esencia divina como le gustaría hacer a tantas personas que desean volverse divinas. No pocas veces falta en ella hasta la más mínima parte de pureza, de dignidad y también de un genuino deseo de tener una conciencia responsable que nosotros, como personas, participemos en la co-creación de la armonía del todo. Solo de vez en cuando algo un poco más puro y benévolo vibra en estos niveles de pensamiento, llevando dentro de sí una promesa parcial de ennoblecimiento. En su mayoría, sin embargo, este mundo creativo del deseo humano habla claramente de la incapacidad de controlar los propios deseos y apetitos. Está muy lejos de la verdadera sabiduría del corazón humano que siempre se manifestará a través de las formas puras de toda clase de virtudes. Así que pensemos de nuevo desde un punto de vista ligeramente diferente. Todo esto atestigua la imposibilidad de la especie espiritual humana de tener algo cercano a lo divino precisamente por el hecho de que estamos hablando del desarrollo y madurez de la especie humana. Sin embargo, lo divino es divino y no necesita evolucionar. Sin embargo, el espíritu humano necesita desarrollarse y en este desarrollo a menudo se extravía y se atrofia en su sentido de la bondad y la luz en detrimento de sí mismo y de toda la vida cercana. Algo así está excluido en lo divino porque lo divino es el punto de partida de todo bien y luz. Lo divino es la fuente de luz en su esencia predeterminada de lo divino. El creador es el creador porque todo lo que sigue de su voluntad está integrado en ella desde el principio. En esto hay una diferencia insuperable entre lo divino y lo espiritual. Lo divino es el dador de verdad y vida, mientras que lo espiritual necesita esta verdad y vida a su alrededor para desarrollarse en sus dones y habilidades espirituales. Así,
lo espiritual cambia en su conocimiento de la verdad sobre la vida y evoluciona hacia una mayor comprensión de sí mismo y de su papel en la creación. Y todo lo creado por las personas de hoy habla claramente de su incapacidad para reconocer la verdad y la vida correctamente y estar en armonía con ella clara y firmemente en el nivel de nobleza espiritual que pertenece inseparablemente a la especie espiritual humana. Aquí también crea una contradicción para el estimado observador que es difícil de superar. ¿Qué se puede encontrar en las acciones de las personas en la Tierra durante milenios enteros como una razón para confirmar la madurez creciente? Después de todo, muchas personas tienen miedo de sus propias creaciones, ya sean materiales o mentales, les tienen miedo y no quieren informarles. Un espíritu que le teme a su obra, como es el caso en formas de pensamientos y también del deseo emocional por el mal nacido de furias y arbias, es un debilucho y no un portador de la promesa de la autoconciencia divina. Tomemos el mencionado concepto de miedo. El miedo reina en las personas donde quiera que haya miedo a lo que está por venir. No importa si es en un presente cercano o en un futuro lejano. El miedo y la aprensión crecen en una persona por lo que está por venir. Entonces existe el temor de desarrollos futuros que son desconocidos para el espíritu humano. La llegada de lo malo, lo doloroso, lo peor y lo malo se espera en el presentimiento. En lugar de confiar en la voluntad y la luz que surgen de la pureza interior, las personas crean formas de miedo que a su vez les roban gran parte de su preciosa fuerza. Donde quiera que haya miedo de los próximos desarrollos, hay evidencia de una completa ignorancia del funcionamiento de la obra de la creación. Quien no conoce la obra de la creación y las leyes que operan en ella, no puede moldear con su fuerza creadora las correctas y benditas formas de vida a su alrededor. Un poco sabe él que la fe en el bien junto con el coraje, la sabiduría y la pureza necesaria siempre trae solo la victoria. Donde se espera la victoria, nunca puede haber formas de miedo que ataquen a sus creadores. Sin embargo, solo quien conoce las leyes de la creación y se esfuerza por una acción pura y honesta, independientemente del mundo exterior, puede tener fe en la victoria. Sin embargo, las personas no conocen esta regularidad, por lo que no tienen confianza en ella y por lo tanto tienen miedo de lo que está por venir. Al hacer esto, el hombre demuestra que no es un gobernante, ni está debidamente sujeto a las leyes de la creación, porque no conoce estas leyes y no confía en sus acciones. Permanece a tientas, asemejándose a una criatura perdida en una selva profunda llena de sombras y sonidos desconocidos. Al mismo tiempo, sin embargo, en el espíritu humano dormitaos permanentemente con la capacidad de reconocerlo todo. Puede llegar a ser un conocedor de la obra de la creación y de todas las leyes naturales que actúan en ella si tan solo lo desea. Esto eliminaría todo temor y preocupación por cualquier evento futuro de él. La creación con sus niveles y mundos se convertirán para él en un lugar amistoso lleno de la presencia del pulso de Dios del bien y de la luz, por lo tanto, en una fuente de ayuda omnipresente.
Su conocimiento ampliado lo llevaría cada vez más a lugares de mayor ventaja y alturas irradiadas por la luz, desde donde rápidamente podría ver que nada es accidental y que todo está sujeto al perfecto funcionamiento de las sabias leyes de la creación. También reconocería que él mismo, como espíritu humano, está dotado de una fuerza que le permite crear obras audaces si solo escucha y obedece las reglas de la gran armonía que la verdadera divinidad del Creador, que estuvo en su incomprensible sabiduría y amor en el principio, puesto en la obra de la creación de toda vida. De esta manera podría convertirse gradualmente en un co-creador, quien, con una sabiduría cada vez mayor, da vida a aquellas partes de los mundos que le fueron confiadas aquí en la obra posterior de la creación como portadores de una chispa separada distantemente de la fuerza divina. Podría convertirse en aquel bajo cuyas manos brota y crece una vida llena de belleza y alegría. Podría ser un portador del conocimiento de la verdad en lugar de un esparcidor del miedo a la ignorancia. Y el mundo cobraría vida cerca de él, se levantaría inmediatamente en un nuevo fortalecimiento del toque del deseo ardiente de la chispa espiritual. Todos los servidores de Dios en la creación posterior, a quienes pertenecen los mismos seres esenciales del Valhalla, así como los seres espirituales puros de la obra primordial de la creación, que se inclinan, todos se acercarían al hombre para apoyarlo en su finalmente claro y sabio esfuerzo de usar sus facultades para co-moldear los mundos de la obra posterior de la creación. Hoy también la humanidad necesita urgentemente alcanzar tal desarrollo porque, de lo contrario, está amenazada de destrucción junto con todo lo que ha impulsado hasta ahora en su blasfema temeridad en la creencia de su grandeza y exclusividad sobre el resto de la vida en la creación. Hasta ahora solo ha sido el andar a tientas en la aplicación inconsciente de todo lo inferior de lo que ha llevado al hombre a impulsarlo por la vida. Pero esto debe ahora, al despertar del verdadero conocimiento, ser elevado a un nivel digno de la creación de un espíritu humano iluminado. Los matorrales salvajes del mal delirante y el bajo deseo de un gobierno injustificado sin una responsabilidad plenamente aceptada conscientemente serán quemados. El dominio de las formas erróneas emanadas del hombre que lo han colocado falsamente en una altura de la creación a la que nunca perteneció y nunca estará, será arrancado. Todo esto ahora se entrega en manos de los servidores del Ser Supremo para que sean arrastrados a las profundidades de la condenación. Y durante este evento de limpieza en los mundos alrededor de la Tierra, mientras tanto, el hombre necesita lograr ese despertar a través de la iluminación para que pueda tener la oportunidad una vez más de convertirse en el creador de un nuevo mundo de pensamiento. De ese mundo que es el verdadero campo de la creación en el que se manifiesta el reflejo de un lejano fragmento de fuerza desprendido de la esencia divina que el espíritu humano lleva en sí mismo. Sin embargo, no es lo divino en sí mismo, sino solo un reflejo muy lejano que yace latente en la esencia espiritual del hombre.
Y es con esta fuerza que puede poner su voluntad en el mundo del pensamiento para que finalmente, por primera vez, crea aquí con plena responsabilidad solo todo lo que beneficia al todo, porque en esto vibra su propia armonía con la gran armonía que recorre toda la obra de la creación. En esto uno es un verdadero gobernante y rey o reina. Sin embargo, siempre lleva inesperablemente su parte de corresponsabilidad por todo lo que su fuerza creadora forma y a partir de la sustancia graciosamente otorgada a él. Puede y debe ser el administrador de los mundos que le rodean, sino por un mayordomo plenamente consciente y responsable que se asegure de que su fuerza de voluntad forme solo un estímulo bueno y amable para todas las criaturas que lo rodean. También podría liberarse de este trabajo propio solo si el trabajo atestigua su nobleza y el manejo consciente de las fuerzas encomendadas en la materia. Entonces también se liberarán las habilidades que han estado atadas hasta ahora y el hombre podrá mover su propia materialidad gruesa con mayor facilidad en cooperación con los sirvientes esenciales. Todavía no se le ha permitido hacerlo porque conduciría rápidamente al desastre y la destrucción. Es por eso que aún no se le han dado las llaves de las fuerzas que a su vez llevan dentro de sí la posibilidad de utilizar energías hasta ahora desconocidas, cuidadosamente conservadas por los servidores esenciales en cada partícula de la especie material. Aquí se almacena tanta energía en forma de radiación y ondas que se puede utilizar por completo para transformar la materia en una escala nunca antes vista. La adicción y división de este tipo de ondulaciones permite que una movilidad se deslice en la materia incluso del tipo más gruesa, lo que permite que la materia se transforme en nuevas formas a voluntad de la voluntad controladora. Además, las fuerzas pueden liberarse de la materia de una manera diferente a la que se conoce actualmente. Pero esto es posible solo bajo las condiciones que habrá un grado prevaleciente de sabiduría en la tierra entre la mayoría de las personas que viven aquí. Y para tal sabiduría es necesario primero trabajar a través de la propia madurez del espíritu que se mantiene constantemente en impulso y vitalidad por sus sensaciones. La madurez espiritual conduce a la perfección. Y solo esta perfección madura de la llama espiritual humana en el hombre le permite ejercer una cierta parte de la creatividad divina que reside en su chispa interior. Quien quiera acercarse a Dios siempre se esforzará por llegar a ser verdaderamente maduro y perfecto en sus capacidades que le fueron dadas por su origen. Puede y debe comenzar ahora mismo en esta tierra. Sin embargo, la verdadera perfección en el sentido espiritual le espera solo en la entrada a los jardines dichosos del hogar espiritual, en los niveles luminosos de la obra original de la creación. Solo ahí en la experiencia comprenderá mucho de lo que aquí en la tierra sigue siendo solo una sombra del conocimiento. Conocerá todo de sí mismo en su esplendor espiritual y conocerá también el culto gozosamente celebrante de su Creador, Dios Santo y Señor.